Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana se llama The Element, el elemento, de Sir Ken Robinson. Este libro habla sobre el elemento, que el autor define como el lugar donde convergen las cosas que nos gusta hacer y las cosas que se nos dan especialmente bien. Una mezcla entre nuestros gustos y nuestras habilidades. El libro está dividido fundamentalmente en 11 capítulos distintos, donde en la primera, no está dividido en partes, pero en la primera parte del libro se define el elemento, se dan sus características, condiciones, la percepción que tienen las personas cuando están en el elemento. En la segunda parte empieza a expandir el elemento a las personas que rodean el elemento, encontrar tu tribu, hablar de los mentores, etcétera, etcétera. Es una expansión del concepto y su aplicación y características. Y como este libro tiene más de 300 páginas, este episodio también va a contar con 2 partes y hoy día vamos a cubrir desde el capítulo 1 hasta el 6. Para los que no conocen a Sir Ken Robinson, él es muy famoso por su trabajo con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, como asesor en cuanto a lo que es innovación y las artes, al punto de que ha trabajado con varias universidades como director, y él es más famoso hoy en día por su charla TED, que creo que tiene 50 millones de reproducciones, que se llama Do Schools Kill Creativity? Que trata sobre si es que los colegios y las escuelas destruyen la creatividad por la forma en que están hechos. Más allá de eso, él ha escrito muchos libros y a nivel personal, yo descubrí a este autor cuando en mi primera clase de recursos humanos, el profesor nos mostró su video, que era una animación con respecto a una de estas charlas de si es que estamos destruyendo la creatividad o estamos enseñando la forma correcta, que la hizo la RSA, que es una institución británica que gracias a ese video, gracias a esa charla, puedo decir que hoy estoy donde estoy y tenemos el podcast que tenemos. Yo encontré este libro hace unos 4 años, yo diría, una cosa así. Y lo leí en un lago del sur de Chile, en un momento muy bonito para mí, porque yo estaba definiendo qué área del derecho me gustaba, si me gustaba la docencia, si me gustaba el ejercicio, si dentro del ejercicio de la práctica me gustaban las áreas civiles, las áreas comerciales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estoy muy agradecido con haber encontrado este libro. Creo que con eso estamos listos para discutir el libro propiamente tal. El primer capítulo, como decíamos, define el elemento como aquel lugar donde convergen las cosas que nos gusta hacer y las cosas que se nos dan especialmente bien. Y para esto, el autor comienza relatando 3 grandes historias. La de Gillian Lyne, que es la creadora de los musicales Cats y El fantasma de la ópera. La anécdota de Matt Groening, que es el creador de Los Simpson. Y la anécdota de Paul Samuelson, que es un economista ganador del Premio Nobel de Economía. Y el punto de estas historias es demostrar que la educación tradicional como existe no es suficiente, no captura todo el rango de habilidades humanas que después utilizamos, y que incluso si es que tú eres una persona que no tiene problemas académicos, aún así puedes ver que tus habilidades no son aprovechadas en el mundo académico. Porque las primeras 2 anécdotas eran como de gente que no encajaba en el colegio, porque una tuvo que entrar a una escuela de baile, el otro tenía que dibujar cómics, y después terminó haciendo Los Simpsons, pero el tercero, que era este economista, no tenía esos problemas, no tenía esos problemas de soy un artista y no encajo en el colegio, era, no, soy un genio y me aburro en el colegio. Y de hecho lo importante es que estas 3 personas alcanzaron el éxito de la satisfacción personal tras descubrir lo que el autor llama el elemento, que es aquello que de forma natural se les daba bien y les entusiasmaba. De hecho, el autor titula estas anécdotas como las historias epifánicas, como una epifanía de esta revelación del elemento. El eureka. El eureka. Y también desliza, no lo
no lo profundiza tanto, pero desliza ciertas críticas a los sistemas educativos tradicionales. Dice, existe una cierta obsesión por ciertas habilidades, existe una cierta jerarquía de materias, existe una creciente dependencia de determinados tipos de evaluación. Por ejemplo, en las escuelas comúnmente existe una jerarquía donde las, digamos, matemáticas, las lenguas, las humanidades, las ciencias, se mantienen en el lugar alto. Y una segunda prioridad están las artes. Y dentro de las artes, incluso ahí hay otra jerarquía, que es que las artes visuales y la música están por sobre otros tipos de arte como la danza o el teatro. Y a mí una de las cosas que me impresiona es que incluso las cosas que tienen prioridad se hacen mal. Porque se enseñan mal las matemáticas, se enseñan mal los lenguajes. Lo discutíamos un poco antes de empezar a grabar, como ¿cuáles son los tipos de libros que leíamos en el colegio? Y la mayoría eran novelas. Nunca había variedad, no recuerdo que en el colegio me hayan enseñado que un libro podía tener un valor más allá de me entretiene o no me entretiene. No estaba esa idea de que puedo aprender algo. Sí. En especial, este tipo de libros me habrían servido mucho antes de entrar a la universidad. Y desde ya, yo les digo a todos los que nos escuchan, este es un libro que yo le entregaría a todo adolescente antes de entrar a la universidad o el paso que sea en su país. En Chile, antes de entrar a la universidad, antes de que decida el área que quiere ejercer cuando es adulto y trabajar, este es un muy buen libro. Sí. Y entran ciertos también elementos medio sociológicos actuales, diciendo el mundo en el cual vivimos es distinto al anterior y está impulsado por dos grandes elementos, la tecnología y la demografía, la revolución digital y la cantidad de gente que existe en el mundo. Está revolucionando la forma en que entendemos la inteligencia, el trabajo, la vocación. Porque acá él también reconoce que el sistema educativo que tenemos es relativamente nuevo, en el sentido que si tomas los más de 10.000 años de historia humana, que ahora tengamos la idea de que la educación tiene que ser universal hasta cierto nivel, ya es revolucionaria, ya es una idea extraordinaria. Y la forma en que está hecha esa educación, que es proveniente de la revolución industrial, es muy precisa. Exacto, y ahí entra el problema y me gusta cómo él escribe. Me gusta cómo él escribe porque él logra manejar esa dualidad de ideas, de que es extraordinario que tengamos educación, es una idea muy positiva, y al mismo tiempo tenemos que ser capaces de criticarla y cuestionarla y entender de dónde viene la educación que tenemos y hacia dónde tiene que ir. Ahí es donde él ve cómo las fuerzas de la tecnología y del aumento de población traen nuevas exigencias. Y antes que se me olvide, el autor habla de, solamente las voy a enumerar, pero es importante que las digamos. Habla de las características y condiciones que tiene que tener el elemento. Que no las vuelvo a repetir más adelante, es una parte, digamos, como tú decías, de definiciones capítulo. Una caracterización precisa de qué entiende él por este elemento y cuáles son, digamos, sus características. Y habla de que el elemento tiene que relacionarse con la capacidad, es decir, la facilidad natural para hacer una cosa, y la vocación, es decir, esta pasión hacia cierta actividad. Y por el otro lado tiene que tener unas ciertas condiciones, como una actitud personal que tenemos todos nosotros hacia eso, y la confluencia de una oportunidad para hacer valer este elemento que tienes. Es decir, que se te dé la posibilidad de que encuentres tu llamado, vocación, elemento. Uh-huh. Y con eso yo diría que enmarcamos bien la parte teórica de qué entiende el autor por el elemento. Sí. Me dio mucha risa empezar a leer este libro porque, como dije antes, yo sabía de Ken Robinson por sus charlas, no había visto el libro, pero yo a principio de año, cuando estaba decidiendo qué tipo de trabajo voy a buscar, hice un diagrama de... ¿Cómo se llama el diagrama donde juntas dos círculos? Diagrama de círculo, supongo. Sí, no, donde se superponen. Donde, ¿Ya sí? No es de Van. Tiene un nombre, lo voy a poner en las notas, no importa. El punto es que, sin darme cuenta, hice el diagrama buscando el elemento, buscando el... Ok, estas son las cosas que soy bueno, estas son las cosas que me gustan, tengo que... Entre medio, donde se superponen esas cosas, ahí está la cosa que quiero hacer.
Obviamente peor escrito y con varios insultos entre medio, pero es una idea muy universal De que hecho, increíblemente no se toma en serio, de que tienes que encontrar esa combinación entre me gusta hacer esto, soy bueno para hacer esto. yo personalmente, cuando hablo con mis alumnos o cuando se me acercan personas para que oriente a sus hijos, lo que generalmente hago es hacer una mezcla entre esta idea y le agrego un tercer elemento, que es aquello que te gusta hacer, aquello para lo cual eres bueno, que es el elemento, ¿Mm? y aquello de lo cual te puede dar para vivir, que yo creo que es un elemento que Ken Robinson olvida un poco, Sí. pero a mí me gusta aterrizarlo. Muchas veces yo he tenido muchos alumnos que están anteriores a la etapa universitaria y que están buscando orientación. Y yo generalmente les digo esto: encuentra un lugar de cosas que te gustan, cosas para las cuales eres buena y cosas por las cuales, digamos, puedes vivir. Así que tú en rigor quieres encontrar algo por lo cual la sociedad aprecie y se te pague. Sí. Y seamos sinceros, si es que es algo que te gusta y se te da bien, es muy probable que te va a dar para vivir. Si tú creas valor encontrando este Ujú. elemento, efectivamente te va a dar para vivir. Pero tampoco hay que idealizarlo tanto. No, Hay que aterrizarlo y ser sinceros con que muchas veces hay ciertas cosas, porque nuestra mente es muy variada, hay ciertas cosas que se nos dan bien, nos gustan, pero que no se nos dan para vivir. O no en el corto plazo. Entonces hay que ser más o menos inteligente en eso. acá en el libro me da la impresión de que conscientemente no entraba en esos detalles porque él estaba trayendo un poco de su... ¿Cuál es la traducción de background? De su bagaje, su Sí, contexto, sí. porque él viene de no solo de las artes, sino también de la innovación y pensando a futuro. Mucho de este libro trata de pensar hacia tu futuro y pensar que las actitudes y habilidades y las formas de enseñanza que tenemos ahora o que venían desde antes no nos sirven tanto hacia adelante. No podemos tener una educación de revolución industrial cuando no solo pasamos por una revolución digital, sino que cada vez más lo que valen son ideas, es adaptarse, velocidad. Hay un set nuevo de habilidades que mi impresión es que él las está poniendo en este libro de no te voy a poner los pies en la tierra porque por un lado no sé cuál va a ser la tierra que tú vas a tener. Y también es divertido pensar hay que poner los pies en la tierra cuando hay gente volando en el espacio literalmente. Y avanzando un pelito con el libro, en el segundo capítulo el autor hace una crítica al concepto de inteligencia y cuenta que en sus charlas habitualmente suele preguntarle a sus auditores quién de aquí se considera inteligente de la escala del 1 al 10. Y Ujú. habitualmente la gran mayoría de las personas se sitúan en la parte media, algunos pocos en la parte baja, algunos pocos en la parte alta. Es una campana. Es una especie de campana de Gauss. Pero lo interesante, y este es el punto que me gustó harto del autor, era que casi nunca nadie se pregunta sobre el contenido de esa pregunta. Sí. Nadie cuestiona el hecho de que te estén preguntando que si eres inteligente o no. Es una pregunta sesgada, porque presupone que la inteligencia tiene una determinada forma. A nosotros en el magíster de diseño que tomé, una de las cosas más importantes para definir nuestros proyectos de tesis era hacer la pregunta correcta. No era solo un tema de tener una pregunta que puedas responder, ¿es esta pregunta la que necesitas? ¿Sí o no? Y era eso lo que acá él preguntaba de, no es ¿eres inteligente sí o no? Sino ¿cómo eres inteligente? Es encontrar dónde están tus habilidades. Porque de una forma u otra, todos tenemos habilidades distintas que se pueden explotar en distintas áreas. Sí, y para el autor la inteligencia tenía rasgos. Era heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo se puede pensar de muchas maneras. Es dinámica, en el sentido de que todos los tipos de inteligencia interactúan entre ellos. Y sobre todo es peculiar, que es que la inteligencia humana es casi como una huella digital. Son todas distintas. Ujú. Y no es una, es muchas. Sí. Y también en este mismo capítulo, él entra en el detalle histórico de cómo es que todavía tenemos esta pregunta, cómo es que nos preguntamos si una persona es inteligente o no, cómo usamos métodos de tratar de medir el coeficiente intelectual como si fueran la única respuesta, y también el bagaje que tienen muchos de esos test de inteligencia, en el sentido de
cuál era la historia de dónde venían. Y muchos de esos vienen de la época de... ¿Cuál es la traducción de eugenics? Sí, movimientos eugenéticos, creo que se llama, no. No te sabría decir la traducción, pero Sí. fue una época donde se creía que nosotros podíamos definir cuáles eran los genes inferiores y superiores y que podíamos esterilizar a la población que no queríamos. Básicamente, todo el movimiento intelectual que justificó el pensamiento científico con el que terminas teniendo nazis es un poco eso, donde de forma científica o pseudocientífica y sistemática tomas decisiones de gran impacto que en realidad eran muy, muy sesgadas. Sí, el que existan múltiples inteligencias es algo relativamente moderno en la concepción de nuestra sociedad. Que exista una inteligencia que todo el mundo conoce como la inteligencia emocional o relacional o de artes o otro tipo de inteligencia, no solo lógica matemática. Porque también antes se creía, y lo hemos discutido antes, como pensábamos que las lógicas no solo eran superiores, sino que eran puras. Era esta idea occidental de que existe una esencia de las cosas y por lo tanto tenemos que buscar esa esencia sin pensar que nosotros traemos nuestras preconcepciones hacia lo que sea que trabajamos. O sea, cuando se hablaba de que los médicos, por ser médicos, tenían manos limpias. Y es notable, fue un escándalo que alguien sugiriera que los médicos se tenían que lavar las manos antes de un parto. Y esa persona le expulsaron de la Academia de Medicina. Sí. El capítulo 3 habla sobre la imaginación. Y insértese imagen visual de Bob Esponja haciendo gesto con las manos. Pondremos una referencia en las notas a ese capítulo. Lo primero que hace el autor en este capítulo es hablar sobre dos conceptos, la imaginación y la creatividad, y parte en teoría, o sea, no en teoría, y parte derribando ciertos mitos en torno a la creatividad. Incluso, retroceder un pelito, hace una distinción entre lo que él entiende por imaginación y lo que entiende por creatividad. Y las distingue, lo cual es un punto importante. Sí, él siempre trata de... Me encanta esto que hace a lo largo del libro, que trata de definir bien las cosas y ponerlas como herramientas de trabajo. No es solo de... de que no son solo estas ideas mágicas que hacen que la cosa funcione, sino que son más concretas. Por ejemplo, la definición de imaginación para el autor es poder evocar cosas que no están presentes en nuestros sentidos. Es la base del lenguaje, de las artes, de la ciencia, de los sistemas filosóficos, etcétera, etcétera. Mientras que la creatividad es una especie de mecanismo de la imaginación para llevarla a otro plano. La creatividad es lo que se podría decir que es una imaginación aplicada. Es la creación de cosas a partir de tu imaginación. Claro. Y acá de hecho decía que incluso es imaginación poder pensar en alguien que no está. En el sentido de que voy a pensar en algún miembro de mi familia que va a estar de cumpleaños y le quiero hacer un regalo. Algo tan simple como eso es la mezcla entre imaginación y creatividad. Además intenta desbancar ciertos mitos, como que se cree que la gente especial es creativa, lo cual es falso. Todos somos capaces de ser creativos, es cosa de desarrollar la habilidad. También dice que la creatividad tiene que ver con ciertas áreas, ciertas actividades, que solamente los artistas pueden ser creativos. Y evidentemente no es cierto. Y de hecho, él cita a Feynman. ¿Era Richard? Sí. Richard Feynman, que lo leímos acá antes, y que tenía esa capacidad de... La anécdota que cuenta era que en la cafetería de la universidad alguien tiró un plato al aire y él mirando se puso a pensar en cómo el plato estaba girando y jugando con esa idea terminaba definiendo leyes matemáticas de movimiento de cuerpos y... Sí, y asuntos cuánticos. Sí, no, es genial eso. Y el último mito, solamente para que no se nos olvide, era que se cree actualmente que las personas son creativas o no. Es decir, que es una habilidad que tú naces con o no naces con.
Y eso también es falso. La creatividad, como cualquier cosa, se desarrolla. Y también se puede dejar de lado, que es lo peligroso, que sin darnos cuenta dejemos de trabajar nuestras habilidades creativas y nos volvamos personas menos creativas. De hecho, entender la creatividad como un proceso, que es lo que sugiere el autor, es muy, muy, muy decidor de cómo la sociedad actual crea personas creativas y crea personas no creativas. Aquellas personas que no entran en el proceso de la creatividad como algo habitual en sus vidas, terminan siendo muy poco creativas. Exacto. A mí me encanta leer harto de, bueno, por mí dijiste, leer cosas de diseño y cómo empresas tienen procesos para trabajar, como Pixar tiene pequeñas técnicas cuando trabajan. Las reglas de oro de escribir un guión y también cosas como nuestro primer guión siempre es malo. Nosotros hacemos un primer guión malo. Y también, cuando hablamos de los guiones para las películas, yo no puedo hablar de mi guión, tu guión. Tengo que hablar de el guión. Que es también una pequeña técnica verbal para separar a las personas de lo que tiene que convertirse en una herramienta de trabajo. Pequeñas cosas como esas que te dicen que hay un sistema para la creatividad, que la creatividad no es mágica, que creo que es muy importante que la gente que está fuera de los círculos de diseño, de fabricación digital, esas cosas, entiendan que no son magias, no es algo espontáneo como uno lo ve en las películas. Las películas son tan malas para mostrar la realidad, y acá es importante reiterar eso, de que en la práctica estas cosas se pueden sistematizar y tú las puedes entrenar, y por eso es que cualquiera las puede hacer. Y en todas las áreas. En áreas muy áridas, como por ejemplo el derecho. En el mundo del derecho hay abogados muy creativos que inventan esquemas corporativos elevadísimos y eso requiere mucha creatividad. Sí. Y uno tendería a pensar que a quien aplica las leyes es una persona muy, digamos, plana o poco creativa. Y una de las cosas que él menciona acá de la creatividad trata mucho de hacer conexiones neuronales de cosas distintas. Como tú eres capaz de aplicar algo que aprendiste en un lado y ponerlo en otro. De hecho, en ese punto yo complementaría un poco al autor en el sentido de que he leído en otros libros y yo creo que el autor estaría de acuerdo de que tu memoria para ese proceso es muy importante. Si tú desarrollas una buena memoria, eres capaz de tener de manera disponible en tu cerebro muchos conceptos distintos. Por lo tanto, la tendencia actual, que es a memorizar lo menos posible, a buscar lo más rápido posible en Google, en vez de guardarlo en tu cerebro, puede ser muy perjudicial para tu creatividad. Me gustaría complementar esa zona del libro con el concepto de la memoria como una estrategia inteligente para ser creativo. Y eso es un muy buen ejemplo de cómo los colegios destruyen una habilidad que es útil, donde es muy útil tener una buena memoria, pero en la educación tradicional la memoria es algo desagradable de entrenar. Es aburrido, es recordar una palabra tras palabra tras palabra. Me acuerdo de tareas de tienen que memorizarse este poema y recitarlo frente a toda la clase. Eso es muy aburrido. Si hubiese sido un poema con sentido para quien lo repetía, hubiese servido de algo, pero sí, eran poemas áridos, viejos, que muchas veces no entendíamos. Exacto. Y como característica interesante del elemento, el autor habla de la zona, que en inglés podría ser una especie de flow. Es el flow, creo que lo hemos mencionado acá, y me encantó el detalle que él no solo habla de ese término, no solo cita al autor original de la idea del flow, pone entre paréntesis, así es como se pronuncia su apellido. Que no lo mencionamos, pero este libro tiene muy buen sentido del humor varias veces. Sí, se nota harto. En las charlas TED, si ustedes lo escuchan, se van a dar cuenta que tiene un buen sentido del humor. Y en el libro, cada cierto rato, aparece una frase divertida, una anécdota chiquitita. Como cuando hablaba de que se mudaron a Estados Unidos, ellos siendo ingleses, y que pasan
el periodo del 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, lo pasaban encerrados en sus casas. Viendo videos de la reina. No, de nuevo, tenía un buen sentido del humor. Sí. Bueno, en fin. Esto de estar en la zona se refiere a que las personas cuando están en su elemento entran en una especie de metaestado de sentirse llenos de energía con el proceso, de llenos de esfuerzo, de sentir que están haciendo lo que tienen que estar haciendo. Y ahí es donde cita, yo creo que a mí me da la impresión de que este capítulo completo es el que, bueno, lo cita él propiamente tal, pero es la idea de flow de este autor cuyo apellido es impronunciable, a pesar de que el autor nos diga cómo se hace, pero es impronunciable. Lo voy a intentar, es Mijail Csikszentmihalyi, creo. El punto es que es esta sensación de enfrentarse a un desafío que requiere una habilidad concreta, sumergirse completamente en la actividad, tener ciertos objetivos claros y una reacción a esos objetivos, estar tan concentrado en el contenido que uno se tiende a olvidar de todo lo demás y que terminas perdiendo tu autoconciencia y terminas perdiendo tu sensación del tiempo cuando estás en tu elemento. Y en esa línea a mí me pasaba muchas veces cuando, por ejemplo, estoy haciendo clases que se me olvida el tiempo. Estás tan imbuido en esta actividad, te sientes tan realizado cuando ves a tus alumnos que le brillan sus ojos porque están aprendiendo algo nuevo. Ese momento es estar en la zona, para mí. Unas características que definen mucho esa sensación es que estás casi que en un estado de inconsciencia, de que no estás pensando lo que estás haciendo, sino que lo estás haciendo solamente. Hay muchos ejemplos de deportistas que entran en este estado mental de no pienso el siguiente movimiento, no pienso el siguiente paso, solo actúo. Y es un nivel muy alto. ¿Cuál es la traducción de performance? Desempeño. Sí, un nivel muy alto de desempeño. A nivel personal, yo juego harto League of Legends, que... Nerd. que no es necesario que conozcan el juego, porque el lenguaje que voy a usar se puede aplicar a cualquier deporte. Yo estoy muy consciente de que mis mejores jugadas, o cuando lo estoy jugando mejor, no lo estoy pensando, sino que simplemente actúo, reacciono y sale brillante. En el momento que noto que estoy haciendo eso, baja el desempeño. Y en el momento que estoy consciente de que lo estoy haciendo bien, de nuevo baja el desempeño. A mí me sucede lo mismo en los deportes de verdad, digamos. Ah, gracias. Cuando estoy, no sé, o jugando fútbol, rugby, haciendo atletismo, llega un punto donde actúas como por inercia. Estás tan metido en la competencia, esta sensación de ver a la persona al lado tuyo corriendo y tú estando compitiendo con ella, es tan instintivo que olvidas pensar y actúas. Ahí el deporte nos sirve mucho para encontrar un ejemplo común, porque incluso cuando niños todos hemos jugado y hemos olvidado el tiempo. Y acá lo interesante es cómo tomamos esa habilidad, tomamos ese lenguaje y lo aplicamos a lo que sea que estemos haciendo. Y para mí lo que es editar videos, editar este podcast, es algo que me pone en la zona, me pone en ese estado donde puedo estar horas y horas sin darme cuenta. Y, o sea, me doy cuenta después cuando me duele la espalda. Cuando el cuerpo alega. Cuando el cuerpo alega. Pero mentalmente es algo que me encanta hacer. De nuevo, también me encanta presentar. Me encantan las presentaciones. Sí, yo creo que eventualmente en este mismo podcast vamos a leer el libro de este autor. Porque yo ya lo he leído de por sí. Es muy bueno. Muy, muy bueno el libro. Y haberlo visto citado en tantos lugares es por algo. Sí. Y yo insisto, yo ya lo leí y es muy bueno. Por lo tanto, algún día se van a encontrar un episodio de este podcast donde vamos a hablar de eso. Yo leí partes para el magíster de diseño, pero no entero. Yeah. Y avanzando un poco, en el capítulo 5 habla de encontrar tu tribu, que se refiere a encontrar a aquellas personas que comparten tu elemento, y que es una cosa muy importante e incluso imprescindible para ser capaz de encontrar tu propio elemento.
Y también es una forma muy buena de descartar si no estás en tu elemento. Es decir, si es que sientes en lo profundo de tu alma que estás con una tribu equivocada, que estás con personas que piensan distinto a ti, es probable y es un muy buen signo de que tienes que empezar a buscar en otra parte. Sí. Y también, él es muy específico cuando se refiere a cosas como buscar tu tribu. No significa encontrar gente que piensa exactamente igual a ti. No es una idea de tener un ejército de clones, sino tener una cosa en común que los une y que los motiva. Y de hecho habla acá de cómo los grupos creativos, por lo general, tienen mucha diversidad y son muy potentes, porque tienen un elemento que los motiva. Piensa en Google. Google tiene una gran diversidad de personas trabajando para esa empresa, pero tienen un elemento común que hace que todos se sientan parte de la tribu. Y esa tribu no necesariamente tiene que ser un colaborador. También puede ser un competidor. Y en ese lugar me imagino mucho a los grandes competidores deportivos. Pienso en un Rafael Nadal con un Roger Federer. Claro. Que se van compitiendo y se empujan el uno al otro. Y cuando se enfrentan ves las batallas más épicas donde ambos se meten en su elemento. De hecho, es muy importante pensar que nosotros tenemos la idea de que cuando esta gente compite entre ellos se odian. Ahora, imagínate ver a alguien ajeno a este mundo atacando a uno de ellos. No creo que tengamos esa imagen. O sea, cuando tú puedes competir con gente de tu tribu, pero vas a tener esa identidad común. Y si alguien de afuera ataca a alguno de tus compañeros, por más que en el día a día compitas, te vas a sentir atacado también. En el mundo del rugby se habla de un concepto que es el tercer tiempo. Que tú en un partido de rugby batallas contra el otro equipo. Muy físicamente, mucho golpe. Pero siempre después de esa batalla existe lo que se llama el tercer tiempo, que es esta camaradería con el equipo contrario, donde habitualmente en los torneos de rugby se suele hacer un asado después y tú terminas el partido con un sujeto que golpeaste, físicamente golpeaste, y estrechas las manos y tomas algo con él. Entonces, ese sentido de encontrar tu tribu es muy bonito porque empuja a todos los integrantes de la tribu. Sí. Y acá él define dos cosas para la tribu. Define lo que es el dominio, que son las actividades propiamente tales, y el campo, que se refiere un poco a lo que son las otras personas. Es decir, si encuentras tu dominio, encuentras tu área de expertise. Si eres, no sé, la música, la interpretación, los negocios, el ballet, lo que sea. Y si encuentras tu campo, encuentras a las personas que comulgan contigo en esa área. Y acá es lo interesante porque no todos tienen que ser iguales. Voy a dar un ejemplo de algo que es multidisciplinario como lo que es una película. Tú puedes ser la persona que trabaja solo en el soundtrack, o puedes ser el director, o puedes ser un actor. Ahí el dominio siempre va a ser distinto, pero en el campo va a ser la película. Y en esa misma parte del libro, el autor habla de aquellas cosas que nos entregan las tribus. Y es que cuando encontramos nuestra tribu, sentimos un sentimiento de ratificación. Es decir, que conectamos con otras personas que comparten las mismas pasiones. Encontramos inspiración, es decir, una provocación a elevar las expectativas de nuestros propios logros. Nos inspiramos en la comunidad. Nos hablamos y animamos unos a otros. Y finalmente habla de la alquimia de la sinergia, que no me gustó tanto la forma en que lo puso, sí. Pero quiere decir que la combinación de las energías creativas te genera una especie de necesidad de funcionar en un muy alto nivel, que te permite mantenerte al mismo tiempo que empujar al resto. Entonces, la sinergia entre uno y otro del grupo genera esta alquimia que mejora el resultado. Hay un autor de cómics que en los últimos años ha caído de la gloria, pero que aún así tiene una anécdota que es muy notable. Él fue el creador de la novela gráfica de The Dark Knight Returns y Sin City. Y en una entrevista que le hacían, él contaba que cuando niño veía los cómics y veía a la gente que los hacía los cómics y le decía a sus papás: mira, yo quiero ser como él, yo quiero hacer esto para mi vida. Y después los hizo. Fue ver a estas personas
crear estos héroes y decir, quiero ser esos héroes también. Y también es importante ser capaz de distinguir lo que es una tribu de una multitud. Ujú. En este punto, no sé si... ¿Qué te pareció esta parte del libro? Estas fueron mis partes favoritas, también porque yo veo mucho el comportamiento de internet y es preocupante porque ahí es donde ves la expresión máxima de esto, de no es un tema de tribus, es un tema de multitudes, es un tema de fans, de gente que pierde su identidad por pertenecer al grupo. Es donde las personas dicen lo más importante es el grupo y proteger y defender al grupo, sea lo que sea que signifique eso. Él da muchos ejemplos de fútbol, porque me imagino que es de lo que él sabe. Pero todo el lenguaje que usaba a mí me resonaba en ver estas linchas públicas de internet. Y el pensamiento de enjambre que eso conlleva. Sí, no es. La pérdida de individualidad es preocupante y es muy importante entender que cuando hablamos de tribu, cuando hablamos de el grupo al cual perteneces, no hablamos del enjambre. Mm. De hecho, la distinción es muy, muy, muy inteligente porque muchas veces las personas que son parte, por ejemplo, de un club de fans de un equipo de fútbol, olvidan que eso no significa que tú te encuentres en tu elemento. Por lo tanto, es muy distinto ser parte de un grupo grande que no piensa mucho, que no tiene estas individualidades que crecen a través del grupo y confundirla con una tribu. Una de las cosas importantes que él decía era que tú eres parte de una multitud cuando no eres responsable de los logros de la tribu. Y él decía, claro, en el equipo de fútbol propiamente tal va a haber una tribu. Tú cuando estás en la gradería eres un fan. Y poco de lo que hagas va a influir en los resultados de tu equipo. Más allá de decir que compraste una polera y ese dinero llegó al equipo. Tú no estás en la cancha. Tú no estás teniendo el impacto real. No estás en una actividad que puedas llamar tu elemento. De hecho, a mí me sucede mucho que yo generalmente cuando veo un deporte, porque yo practicaba muchos deportes, y cuando veo un partido de algo, mis ganas no es de que mi equipo gane, mis ganas es de yo estar jugando en esa cancha. Que es una cuestión muy distinta a la percepción. Sí. Porque muchas personas, y en esto lo toca el libro, muchas personas se hacen partícipes de los logros del equipo, pero ellos no actuaron en ese logro. Entonces es muy curioso como mentalmente se hacen parte de los logros y de las victorias, pero se alejan del equipo cuando pierde. Así hablan de ganamos el partido o el equipo perdió. Ellos perdieron. Ellos perdieron. Entonces esa distinción es muy interesante de la forma en que tú ves un equipo, una tribu, una multitud. Así que como para cerrar este capítulo, la tribu te permite encontrar tu elemento y trabajar en tu elemento. Te empuja. Te empuja, te resalta la creación de algo, resalta la individualidad. En la multitud desaparece la individualidad, movimiento de masa, pensamiento de masa. Malo. Malo. Y en el capítulo 6 profundiza en los posibles obstáculos que se puede encontrar una persona al momento de encontrar su elemento, ya sean personales, sociales o culturales. Uh-huh. Y en esta parte habla de un artista que se llama Chuck Close que sufrió, fue un artista muy reconocido, sufrió un accidente, quedó tetrapléjico y aún así fue capaz de seguir dibujando con la boca, lo cual encontré notable. Y era la demostración máxima de que tu forma de percibir la desgracia hace la diferencia. Si lo ves como una desgracia, va a ser una desgracia. Si lo ves como una oportunidad, va a ser una oportunidad. Bueno, eso es volviendo harto al libro de la semana, o que leímos la semana pasada. Sí, del estoicismo. Y acá en este capítulo él trabaja como esa percepción se puede ver afectada por la masa, por a veces las personas que más te quieren, que es lo complicado. ¿Qué pasa cuando tu familia no apoya tus pasiones, cuando no apoyan tus proyectos que no, pueden tener las mejores intenciones,
Pero, bueno, ¿cuántas tragedias se han hecho en nombre de las buenas intenciones? De hecho, en esta parte el autor cita la anécdota de Paulo Coelho, que es un autor de muchas novelas, dentro de las cuales destaca El alquimista, que es uno de los libros más vendidos de habla portuguesa de todo el planeta, y cómo sus padres, intentando salvarlo de esta mala idea de ser escritor, lo mandaban a terapias de electroshock. Uf, A ese punto. a ese punto. Y, bueno, esto es algo que podemos aplicar a muchas cosas cuando la gente cree que sabe más que tú. Y de nuevo, este libro está tan bien escrito que siempre logra encontrar entendimiento. Y él decía, a veces tu familia puede tener razón, a veces estás invirtiendo tiempo en algo que no te conviene a futuro. El libro menciona que hay veces que tu familia puede tener razón, hay veces que no. Y eso va muy de la mano con la idea del elemento de que esto es algo que tú encuentras. Y por eso es importante que tú trabajes sobre esto, por eso es importante que tengas tu tribu, que tengas todas estas cosas, porque es algo que se encuentra, no es instantáneamente claro. Y es difícil cuando tú estás rodeado de gente que te dice que no. Que a veces pueden tener razón, a veces no. Caso a caso, ¿dónde caes? Eso es lo complicado. Y también el problema de que la cultura imperante en un lugar puede ser contraria a tu elemento. Si tú eres el primero que descubrió algo, puedes encontrarte con una resistencia muy potente de los ambientes más conservadores de una sociedad, que son más aversos al cambio. En este mismo podcast mencioné el tema de cómo los médicos antes no se lavaban las manos. ¿Te acuerdas la historia de Jon Snow? No el de Game of Thrones, sino El inglés. el inglés. Que él fue básicamente el fundador de lo que es la epidemiología. En la época en la que él trabajaba, existía la idea de que el mal olor era lo que traía como las impurezas, que las enfermedades estaban en las miasmas, como les decían. Y él tuvo mucha resistencia a sus ideas de que las bacterias estaban en el agua. Porque de hecho él estaba hablando de estos temas antes de que se probaran que existían las bacterias y los virus, antes de que se descartara completamente la generación espontánea, que existía esa idea, existía la idea de que había generación espontánea. Entonces, es importante recordar cómo incluso en un ambiente que dice ser científico, dice ser racional, las personas pueden tener los prejuicios que a ti te jueguen en contra, que vayan en contra de tu elemento. Y como puedes encontrar resistencia, pero a veces, como veíamos la semana pasada, esa resistencia es el camino que tienes que tomar. Y cierro el capítulo con una pregunta que me encantó. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por tu elemento? Amén. Realmente buena la frase. En fin, y con eso cerraríamos lo que es la primera parte de este libro, que vamos a dividir en 2 episodios del podcast debido a su largo. Sí. A grandes rasgos, hasta este punto del libro, ¿cómo te pareció? A este punto voy como avión. Porque es un libro muy grato de leer. Tiene, no voy a decir poca información, porque son varias páginas. Lo que logra el autor hacer es dar unas definiciones cortas y entendibles y expandirlas con ejemplos atingentes. Y esas historias y esos ejemplos son muy buenos. No se sienten como relleno, que eso es lo importante. Nunca me dio la sensación de que Ken Robinson estuviera agregando páginas por agregar páginas, sino que él lograba, a través de su habilidad de contar historias y su habilidad de escribir bien, ponerme en un estado mental de leer y disfrutar cada momento de eso. Yo te diría que ese es un punto interesante de este libro. Los ejemplos utilizados son precisamente elegidos
y su extensión es la correcta. Ujú. No son lo suficientemente cortos como para no demostrar el punto, no son lo suficientemente largos como para parecer relleno. En lo personal, me encanta la forma en que está escrito este libro. Siento que es, tal vez, no tan académico, no tan profundo. De hecho, la cantidad de citas que tiene son relativamente pocas. Pero es tan liviano que es un libro muy bueno, sobre todo si estás en la etapa de tu vida donde tienes que encontrar tu elemento. Sí. Lo discutiremos ya el próximo episodio, donde aclara que encontrar tu elemento no es un tema de edad, nunca es demasiado tarde. Pero no obstante ello, yo creo que este es un libro, que lo digo desde ya, que creo que debería ser entregado, ojalá a los escolares, antes de entrar a una experiencia universitaria, para que sean capaces de saber más o menos bien hacia dónde tienen que encaminar sus esfuerzos. Yo incluso se los pasaría antes, pero ahí ya estaríamos, como dicen... ¿cuál sería la traducción de Splitting Hairs? No importa. Bueno, yo quizás entregaría el libro antes, pero ahí ya estamos discutiendo detalles. Eh, Quiero mencionar un poco antes de terminar que este es un autor que tiene varios críticos. Nosotros incluso cuando leímos Curious veíamos una crítica de él que, bueno, todas las ideas fuertes van a tener resistencia y es importante que critiquemos las ideas que se nos entregan. Pero leyendo este libro, siento que tengo una mejor idea de qué es lo que está pensando Ken Robinson al momento de hacer las charlas. Porque no, es muy distinto una charla de 18 minutos a un libro de 350 páginas. Y me ha gustado esa, no revelación, pero ese entendimiento de que acá hay más profundidad de lo que vi antes. Y saliéndonos un poco del libro, dando las gracias más que otra cosa, queríamos hacer un pequeño comentario a un auditor que tenemos que se llama Óscar Mora, que nos escribió desde Mallorca, España. Nunca creímos que este podcast fuera a llegar tan lejos. No. Literalmente, físicamente lejos, al otro lado del planeta. Estamos súper agradecidos con él, nos escribió, nos dio sus impresiones, nos recomendó libros. De hecho, decidimos tomar una de sus recomendaciones y hacerlo en un episodio más adelante. Habitualmente los libros en llegar a Chile, nosotros los importamos desde Estados Unidos en su idioma original, tardan un mes en llegar, por lo tanto probablemente en un par de episodios más adelante llegará el libro. Habla por ti, yo lo tengo en Kindle. Él lo tiene en Kindle, yo lo pido físico. Y más que otra cosa, agradecer. Hemos recibido muy buen feedback, pasamos las 1000 descargas, estamos súper felices de que existan personas que se entusiasmen con nuestro proyecto y compartan este club de aprendizaje. Y para todos los que no están seguros, nos pueden enviar un correo electrónico y también, si les acomoda más, escribirnos en Facebook, que creo que es lo que más usamos, más revisamos. Facebook, Instagram, Twitter. El medio que más les acomode. Quizá algún día pongamos un Reddit. No estamos seguros de que si ustedes están ahí en Reddit, depende de lo que nos escriban. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos muy felices de escuchar de ustedes. Verdaderamente, es un empuje, es ánimo, nos hace encontrarnos con nuestro elemento. Sí, hace que las horas de edición valgan la pena. Así que, nuevamente, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje. Para estar al día pueden seguirnos en las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos. Los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbean y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien. Ahora voy a poner esto al final para que todos sepan que tuvimos que regrabar el principio.
Deberíamos grabar en mi casa que no hay construcción. El problema es que no me gusta el audio en tu casa. Es que no hemos grabado nunca en el comedor. Sí, ¿En el comedor? sí, ¿Dónde grabamos? de los primeros. ¿No te gustó el audio? No tanto. Quizá culpa el micrófono. O sea, vamos a tener dos micrófonos buenos. Sí. Really. ¿Qué están haciendo ahí? Hay cambiando la basura de al lado. ¿Quieres agua? Ya, pues, Felipe.